Bueno, como eh, terminamos la sesión anterior con este título que les planteo aquí en esta diapositiva, que son los errores que solemos cometer. Ujú. Y yo entre paréntesis, aunque no muy entre paréntesis, diría, y solemos ocultárnoslo, lo solemos ocultar. ¿Y por qué lo solemos ocultar? Esta es una, como lo hemos dicho anteriormente, este es una profesión muy solitaria. Ujú. En donde estamos nosotros con nuestro paciente y bien a bien no se sabe qué es lo que pasa, no sabemos cómo trabajan otros profesionales. Por eso creo que es importante efectivamente estos grupos de supervisión o estas supervisiones, tanto en forma individual como de grupo, para que se pueda hablar de estos errores que efectivamente todos cometemos independientemente del expertise que tengamos y de los años que tengamos en esta profesión. Nosotros trabajamos con el elemento humano y somos seres humanos y vamos a cometer, o sea, eso sí es lo único que sí podemos garantizar, vamos a cometer errores. Lo importante es que podamos tener a alguien afuera que nos pueda ayudar a entender estos errores. ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones estamos hablando de procesos inconscientes y al ser inconsciente es muy problemático podernos dar cuenta, ¿sí?, de qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo. Bueno, después de esta brevísima introducción entraré en este tema, lo que son estos errores que podemos llegar a cometer. Este número de errores no quiere decir que es lo único, sí, que son los únicos, habrá muchísimos más, pero creo que aquí podemos envolver básicamente como a todos estos procesos en los cuales nos podemos adentrar y podernos meter un pie nosotros mismos, ¿sí? Entonces, uno de los primeros errores de los que podemos hablar es el confundir el no saber con ser ignorante. Y esto es muy común que nos llegue a suceder. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no vamos a saber, es más, en la mayoría de las ocasiones no sabemos efectivamente lo que está pasando. Creo que hay micrófonos prendidos por ahí, Joaquín, no sé, no veo. Déjame ver si hay algún. A ver, creo que ya. Porque hay unas interferencias. Ya, creo que ya. Ya. Ya creo que ya paró. Bueno, entonces, como les decía, confundir el no saber con el ser ignorante. Ujú. Y esto no, me puede envolver el hecho de enfrentarme con mi paciente, ya sea en las primeras entrevistas o a lo largo del proceso, en donde venga un material en donde diga, ¿y esto qué demonios es? Ahora sí que no tiene ni pies, no tiene cabeza, no sé qué está pasando. Inmediatamente aparece un aspecto, un proceso en el cual digo, es que soy muy ignorante y yo tendría que saber y tendría que entender y tendría que conocer y tendría que tener las respuestas. Ujú. Y entonces esto me envuelve en ese proceso de ser ignorante y lo que me hace es no tolerar, ¿sí?, el que no sé. Ujú. Y lo que por consiguiente tengo que aprender a llevar a cabo es el tolerar el no saber y escuchar. Y esto es bien importante, es escuchar, pero además de escuchar, de esperar. Y además de esperar, es seguir esperando. Ujú. Que es lo que nos va a ayudar a que no impongamos nuestro conocimiento. Ujú. Les puedo hablar ahorita de una pequeña viñeta con un paciente, el cual el tema de la madre ha sido un tema, evidentemente, en la gran mayoría de las ocasiones, es un tema muy complejo, por decir un eufemismo. Y ya ha sido un tema constante en donde él es consciente de que entra y sale de ese tema de la madre. Sí, la madre ya falleció, por lo tanto es mucho más difícil para él para acceder a ciertos aspectos que le son muy dolorosos de la relación materna.
y empezó a hablar. Dice, ahora sí, llegó decididamente a empezar a hablar del tema de la madre. Dijo, ya fue suficiente, ya necesito. Y empezó a hablar, pero empezó a hablar de una manera muy desconectada. Y yo empecé a sentir una angustia y decir, ¿qué está pasando? No entiendo. Yo dije, momento, calma, no pasa nada. Y en ese momento, él me dice, estoy hablando puras tonterías, ¿verdad? No tiene ni ton ni son lo que estoy diciendo. A lo cual dije, no, no es cierto que no tiene ni ton ni son. Creo que este es un tema muy complicado, hay mucha angustia detrás, pero vamos a darnos la oportunidad de seguir escuchando este discurso como puedas. Y empezó con un caos y no sabíamos, no tenía ni pies ni cabeza. Y poco a poco, casi al final de la sesión, creo que hay unos micrófonos por ahí, Joaquín, no sé si, creo que hay algunos micrófonos abiertos y se está ahí, creo que ya no. Bueno. Y poco a poco, o sea, regreso a esta viñeta y poco a poco le fue dando orden a su discurso. Si tratara yo de empezar a darle sentido, le hubiera dado el sentido que yo creía y no el sentido que el paciente hubiera querido. Entonces, creo que sí es importante darnos la oportunidad de esperar y de tolerar el no saber. Bion nos dice que hay que tener una visión binocular, mantener un ojo en lo que sé que no sé y otro en lo que sé que sí sé, porque también esto es importante, no quiere decir que no sé nada, sino sé ciertas cosas, otras no. Y tengo que tener esta visión binocular porque eso es lo que me va a permitir hacer conexiones y empezar a tratar de comprender más allá del discurso. Creo que una de nuestras tareas como terapeutas es leer entre líneas. Pero para poder leer entre líneas necesitamos escuchar, esperar y seguir esperando. ¿Ok? Bueno. Nuestro siguiente error, ¿sí? Y es imponer versus ofrecer un insight. En ocasiones caemos en la trampa de ser un profeta del inconsciente y nos situamos en una posición de poder y este es uno de los grandes errores que cometemos. ¿Sí? Porque con esta cuestión de que tenemos que saber y de conocer y de que nosotros somos los expertos, podemos caer en dos tipos de trampas. Una es cuando brindamos una interpretación y no la acepta el paciente, inmediatamente nosotros concluir y dar un brinco gigantesco en decir que es una resistencia. Claro, no aceptó mi interpretación, ¿sí? Porque seguramente se está resistiendo, porque seguramente algo está sucediendo que puede ser muy doloroso, puede ser terrible, puede ser algo que esté interfiriendo y es una resistencia. Pero no quiere decir que lo que yo estoy interpretando es incorrecto. Y esto lo que nos va a hacer es que se vaya resquebrajando la alianza terapéutica. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos hablando de interpretaciones, no de verdades absolutas, ¿sí? Solamente es una interpretación. Y normalmente tengo que hacer mi interpretación en forma de pregunta para ver si es aceptada o no por el paciente. Y aquí también hay algo muy importante. En ocasiones, mi interpretación puede ser la más adecuada, pero no es el timing adecuado. Y el paciente lo va a rechazar. Si yo lo veo como una resistencia, que sí es en ese momento una resistencia, y entro a atacar, que creo que esta es una de las formas, de los errores más graves que podemos hacer es ir en contra de la defensa, nos tenemos que aliar con las defensas del paciente, entonces voy a empezar a resquebrejar el contenedor analítico, la alianza terapéutica. Entonces, aprender a aceptar la respuesta del paciente y poder entender por qué sí o por qué no es
correcta o incorrecta la interpretación. Otra de las trampas en las cuales caemos es cuando pasa lo inverso, ¿sí? Cuando el paciente incuestionablemente acepta todas nuestras interpretaciones. Entonces lo estamos casi, lo vamos a formar al paciente a imagen y semejanza mía. Lo que puede estar pasando, podría llegar a ser, y esta es otra interpretación más, es de que hay un enorme miedo a aventurarse del paciente a encontrar su propia verdad. ¿Por qué? Porque se entrara a ese mundo inconsciente en donde se va a poder encontrar con objetos tal vez muy persecutorios, con monstruos, con situaciones problemáticas que le impiden entrar a ver cuál es su propia verdad. Entonces, le es más fácil, ¿sí? Y lo digo entre comillas, y yo digo, le es menos doloroso, pero entonces no hay el conocimiento, aceptar cualquier tipo de interpretación mía, ¿sí? Y ese sería otro de los errores que podemos cometer. Otro de los errores es alejamiento o intrusión, o alejarnos, ¿sí?, emocionalmente de nuestro paciente o ser intrusivos, ¿sí? Y ya sea debido a la propia personalidad, evidentemente del paciente, del terapeuta, o por una errónea, también a veces tenemos una comprensión errónea de lo que es el encuadre y solemos irnos de bandazo en bandazo, o sea, de un extremo al otro, o ser alejados y fríos emocionalmente o ser intrusivos. Es importante notar aquí que la función que tenemos como terapeutas, como analistas, es una presencia transicional, ¿sí? Es un potencial, ¿sí?, de esa presencia. Y entonces aquí veríamos y que en muchas ocasiones estamos haciendo la función de la madre. No somos la madre, porque en muchas ocasiones nos casamos, ¿sí? Y nos ponemos el disfraz o el abrigo de la madre y actuamos como la madre, aunque el paciente, que esto es la transferencia, que lo vamos a ver ahorita más adelante, él me quiera o ella me quiere poner ese rol, me voy a dejar usar, pero no soy esa figura. Voy a hacer la función, por eso es importante ver que es la función de la madre. Y es esta función como cuando la madre está ahí presente y está a la disposición del hijo. A veces el hijo necesita a mamá ahí junto a ella para jugar, para hacer este juego, para entender, para aplacar las angustias. Y en otras ocasiones, el niño está en su mundo interno y entonces quiere estar solo, pero saber pero necesita la ausencia de la madre, pero sabiendo que está esa presencia ahí, que en el momento en que la necesita, ahí está mamá. Entonces, esa es un poco la función que va a tener el terapeuta. Estoy ahí para mi paciente, está la presencia cuando me necesita, cuando necesita este reflejo, esa mirada, pero a veces, como por ejemplo lo que sucede con mucha frecuencia con los silencios, que es un tema que con mucha frecuencia le genera mucha angustia al terapeuta, inclusive también al paciente, cuando aparecen estos silencios. Pero a veces el paciente de repente está entrando en esta reflexión y hay un silencio y necesita que se ausente el terapeuta, pero sabiendo que ahí está. Si yo invado ese silencio y no le doy la oportunidad, lo que hago es ser intrusivo. Si yo me quedo completamente alejado y ya no lo escucho y me voy emocionalmente, va a haber un alejamiento en un extremo. Y entonces puede existir esta situación de que se sienta sumamente angustiado por todo el manejo interno que está viendo.
Ujú. Recordemos que lo que estamos haciendo en el proceso analítico es entrar a ese mundo inconsciente. Y ese mundo inconsciente va a estar lleno, ¿sí?, de figuras que en muchas ocasiones son amenazantes, en otras ocasiones no lo son tanto, en algunas ocasiones son persecutorias. Ujú. Y entonces es estar ahí para el paciente. Y esto se vuelve un arte. Y es el arte de permanecer lo suficientemente cercano y a la vez lo suficientemente distante. Y eso es un arte que lo vamos aprendiendo a lo largo del proceso. Si esto lo tenemos claro y vemos que fluimos en este estar cerca y estar distante, y de repente hay un tema o hay una sesión en la que yo estoy más distante de lo normal, lo que ha sido lo normal dentro de un fluir, o estoy muy involucrado, necesito ver qué está pasando. Y aquí estaríamos hablando de la contratransferencia, ¿sí? ¿Qué está sucediendo conmigo diferente a lo que sucede normalmente en todas las sesiones? Porque el día de hoy estuve mucho más distante. Fue por mí, fue por el tema del paciente, fue por el tema del paciente que evocó algo en mí, fue algo exclusivo del paciente que normalmente siempre va y viene de los dos lados. Uh-huh. Y estos son cuestionamientos que nos tenemos que estar haciendo continuamente. Entonces, este sería otro de los errores que podríamos llegar a cometer. Uh-huh. Y otro error, efectivamente, es actuar la contratransferencia. Y aunque lo vamos a ver esto ya casi al final de nuestra sesión, todo el tema de la contratransferencia, bueno, no todo el tema, porque es un tema vastísimo, vamos a darle como una probadita el día de hoy, pero podemos confundir lo que le pasa al paciente, ¿sí?, con aspectos similares a los que me pasan a mí, ¿sí? Entonces, mi paciente se está divorciando y yo estoy en el divorcio o acabo de pasar por un divorcio. Infiero que lo que yo estoy sintiendo lo está sintiendo el paciente. Uh-huh. Entonces, lo que sucede es de que va a ser un falso reconocimiento de lo que le está pasando al paciente. Estoy viendo lo que me está pasando a mí y me está reflejando lo que me está pasando a mí. Entonces, cuando hay situaciones similares que no son iguales, mi paciente no soy yo y él no es yo, entonces cuando está sucediendo que yo me activo y digo, pues está pasándole lo mismo, es que me estoy identificando, hay que levantar las antenas, porque hay el riesgo de que actúe la contratransferencia. ¿Y cómo la actúo? Haciéndole ver lo que le está pasando, aunque yo no le diga que esté pasando por ello. Aunque vale la pena mencionar que en muchas ocasiones, y que creo yo que esto tiene que ver con la regla de la abstinencia, en donde se rompe la regla de la abstinencia, y hay algunos terapeutas que dicen, pues fíjate que a mí me está pasando lo mismo, o me pasó lo mismo, o etcétera, etcétera. Inclusive en una ocasión una analista vino una paciente por primera vez y me dice, me estoy cambiando de analista porque mi analista me dijo que se está divorciando y que ya no me puede recibir, que ya no puede ella trabajar con los problemas de alguien más. O sea, ya es suficiente con los que ella tiene. Y entonces que me buscara otro terapeuta. Sí que honesto, no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pudo haber efectivamente dicho, tiene todo el derecho de decir, hasta aquí ya no voy a seguir trabajando, ya no puedo seguir trabajando, pero es como volcar en el otro lo que me está pasando. Uh-huh. Y es como el paciente está cargando una responsabilidad que no le corresponde. Es como cuando mamá llega con su hijo y le dice, estoy teniendo con su hijo de 10 o de 15 o de 14, X, estoy teniendo gravísimos problemas con papá y ya no puedo, y es su confidente. Y esto suele suceder con muchísima frecuencia. Si eso lo vive el paciente y yo lo actúo, tremendo error. Uh-huh. Bueno, entonces, básicamente, esos serían los errores y los hablaría esto en términos generales. Bion, para mi gusto, nos brinda una regla de oro, ¿sí?
y es entrar a cada sesión sin deseo, o sea, sin la ilusión de la cura, sin memoria, creer que tengo que recordar todo lo que sucedió en la sesión anterior y sin entendimiento, con la ilusión del saber. Entonces, si yo entro, que esto sabemos que no es del todo siempre, pero intentar entrar a cada sesión sin memoria y sin ilusión y sin intención de comprender, me voy a dar la oportunidad de estar ahí en lugar de ver, a ver qué es lo que sí tengo que saber. Más bien tener la opción de escuchar y de no tener esta ilusión de que tengo que saber o de que voy a conocer. Dejar que fluya la relación. Entonces creo que esta es una regla de oro y se las vuelvo a leer porque creo que es bien importante, es entrar a cada sesión sin deseo, sin memoria y sin entendimiento. Y el deseo también tiene que ver, más allá de la ilusión de la cura, es sin una agenda. Muchas veces tenemos una agenda, es que mi paciente tiene que trabajar esto y aquello. Dejar nuestra agenda fuera, dejar nuestros conocimientos afuera, conocer, entender, entrenarnos profesionalmente, pero dejar todo eso afuera. Todos nuestros tecnicismos, todo lo que nosotros sabemos, ¿sí? Teóricamente, intentar dejarlo afuera. Ahora, ¿y por qué digo intentar? Porque no lo vamos a dejar todo, pero olvidarnos de que hay una teoría que vamos a querer encajar al paciente. Más bien es escuchar al paciente y a ver si algo de lo que yo sé encaja con lo que él me dice y no encajar a mi paciente en la teoría. ¿Ok? Bueno. Entonces de aquí nos vamos a la transferencia. Que la transferencia la vemos como uno de los métodos claves para trabajar en un proceso psicodinámico. Y esta es una de las grandes diferencias que existen con otro tipo de modalidades. La transferencia finalmente es una proyección. En todas las relaciones nos vamos a encontrar que existen proyecciones. Estamos proyectando continuamente. Pero la gran diferencia para poderlo nombrar como transferencia, como un proceso transferencial, lo vamos a ver única y exclusivamente en el proceso analítico, en el espacio terapéutico. Lo otro, estamos hablando de proyecciones, pero el manejo de la transferencia única y exclusivamente se va a dar en el contexto del consultorio, en el encuadre analítico. Y de aquí me viene ahorita a la mente una frase con la que yo me he casado mucho, porque esto sucede con mucha frecuencia y sobre todo tanto en las clases, dando clases con psicólogos o en reuniones, etcétera, en donde alguien quiere que se le haga una interpretación. Oye, ¿y esto qué significa? Bueno, y soñé y esto, ¿qué querrá decir? Oye, pero es que fíjate que mi hijo me dijo tal, ¿será esto? Y a lo que yo contesto es, toda interpretación fuera de sesión es una agresión. No hay contexto, no tengo por qué estar haciendo interpretaciones. Mi rol de analista, mi rol de terapeuta, ¿sí? La bata, por decir de alguna manera, la bata blanca, por decirla del profesional, la dejo en el consultorio. Cuando salgo, soy yo, soy Lilian, punto, ¿sí? Sea lo que sea que eso signifique. La transferencia, el manejo de la... Y esto lo digo porque en muchas ocasiones se da, inclusive se da en los medios académicos, en donde cuando estamos hablando de la transferencia y vienen alumnos y hacen ciertas intervenciones, en muchas ocasiones los maestros, los docentes pueden hacer interpretaciones, ¿sí? Y creo que están absoluta y totalmente fuera de lugar, están fuera de contexto. No proceden, así de categóricamente, ¿ok?
a menos de que exista una situación en donde haya un contexto y haya un encuadre. ¿Ok? Bueno. Después de haberme aclarado a mí también este punto, ¿sí? ¿Qué es la transferencia? ¿Sí? Es el surgimiento de las actitudes infantiles bajo una nueva forma. ¿Sí? Es una repetición del pasado que se va a dirigir hacia el analista. Entonces, me puede conferir, ¿sí?, aspectos de padre, de madre. No tiene que ver si yo soy mujer, me va a ver como madre, no, me puede ver como su padre, me puede ver como el hermano, me puede ver como el sacerdote, me puede ver como el maestro, o sea, me puede ver como el hijo. Va a depender, ¿sí?, de cómo me quiere utilizar mi paciente. Ahora, y creo que aquí es importante mencionar, porque en muchas ocasiones hay tal vez la distorsión de que es que la psicodinamia lo único que le importa es irse al pasado. No, vamos al pasado para ver cómo está afectando y está interfiriendo en el presente. La transferencia está manejándose, se está dando en el aquí y en el ahora. Hoy mi paciente me está poniendo como el enjuiciador, como el persecutor, ¿sí? El día de hoy. Porque hay algo del pasado que sigue, ¿sí?, activándose en el presente. Si yo voy a ese pasado a tratar de entender qué sucedió ahí, voy a poder reelaborar en el presente. Y una frase muy bella de Freud que creo que es bellísima y es muy profunda y muy sencilla, la frase, o sea, es una frase muy corta, que dice, recordar es olvidar. ¿Qué quiere decir? Estamos elaborando, estamos en el momento en que vamos a recordar lo reprimido, lo recuerdo, lo elaboro y lo olvido. ¿Va a volver a aparecer en algún otro momento? Muy probablemente que sí, ¿sí? Pero va a venir desde otro lugar, desde otra intensidad y desde otra frecuencia. Bueno, aquí tenemos los deseos, también otra forma de ver la transferencia son los deseos insatisfechos y reprimidos en el pasado se van a transferir a un nuevo objeto. Y esa es la transferencia. Y ese objeto soy yo como terapeuta, ¿sí? La transferencia, al reactivarlos, estos deseos y experiencias infantiles que se reprimieron, van a conducirnos a esos núcleos del conflicto interno. Ahora, ¿qué pasa ahí? O sea, nosotros vamos a fomentar la transferencia. ¿Cómo la vamos a fomentar? Y de alguna manera la vamos a ir creando, ¿sí? Con esta regla de la abstinencia, con este encuadre, con estos límites en donde empieza la sesión y termina la sesión, en donde vamos a estar haciendo interpretaciones, a donde hay silencios, en donde el paciente va a empezar a entrar en contacto con esos espacios y con esos objetos del pasado, y entonces empieza a haber esta conflictiva y empieza a ponernos, ¿sí?, a donde necesita ponernos el paciente para poder trabajar. El espacio analítico es un mini laboratorio de la vida, ¿sí? Lo que pasa en el consultorio está pasando afuera, y lo que está pasando afuera se va a reproducir en el consultorio. Y esto le permite en un lugar seguro, sin juicio, en donde se sienta lo suficientemente protegido, va a poder trabajar y entrar a esos espacios que ya no va a requerir de proyectarlos. Los va a proyectar para poderlos ver, pero los va a proyectar y luego recolectarlos. Nos permite acceder a estratos profundos de la psique con el propósito de observar las fantasías inconscientes. O sea, este es uno de los medios regios. Freud hablaba de que la vía regia hacia el inconsciente eran los sueños. La transferencia también es una vía riquísima para poder conocer la transferencia. Perdón, el inconsciente y el mundo interno. ¿Ok? Es un vehículo de proyección y recolección, esto que les mencionaba hace un momento, a través del cual aprendemos a tener compasión y sabiduría
que nos permite desarrollar la conciencia, ¿sí? Y también el paciente, ¿sí? Aprende a tener compasión de sí mismo, ¿ok? La aportación que nos brinda Jung al fenómeno de la transferencia, además de que nos habla de que evidentemente está de acuerdo absolutamente con Freud en que las causas radican, ¿sí?, en las figuras parentales, también tenemos que averiguar, investigar, ¿sí?, cuál es la finalidad que tiene la transferencia. Y lo que Jung nos plantea es que la transferencia, a la hora de presentarse, se la muestra, o sea, se muestra como en concreto qué es lo que necesita trabajar de sí mismo y por qué está saliendo, o sea, por qué un evento se está dando y no otro, por qué está transfiriendo emociones negativas de la madre y no del padre, o porque en ese momento está pasando lo que está pasando. Jung habla de que tiene una función teleológica. Todos los síntomas, nos dice, tienen una función teleológica, tienen una finalidad. Y la finalidad es poder traer a la conciencia aspectos inconscientes para que haya un proceso que le llama el proceso de individuación, que estaríamos hablando como del proceso de maduración, el proceso de completud al que nunca llegamos, pero que es la tarea de toda una vida. Entonces, él también nos plantea que no solo es la repetición de situaciones infantiles, sino también se encuentran las semillas de un mayor desarrollo. O sea, en el mundo interno, en el mundo inconsciente, no solo está lo reprimido, sino está lo desconocido. Y está no nada más los aspectos dolorosos, sino también están los aspectos, los potenciales que tenemos y estas semillas que son la potencialidad para nuestro propio desarrollo. Y en la medida en que se proyectan hacia afuera, se pueden ver. Se proyecta en el analista aquello de lo que no se es consciente, ¿sí?, con el propósito de poder integrarlo a la conciencia, ¿sí? Parecería que los contenidos creativos, esto no los dice Jung, ¿sí?, tendrían que primero ser proyectados hacia afuera para que, como se los decía, para poderlos ver y entonces así llegar a integrarlos, conocerlos y después integrarlos. ¿Correcto? Por ejemplo, una de los fenómenos transferenciales que sucede es que en muchas ocasiones nos ponen el rol del omnipotente o del Dios, pero estamos viendo que es una proyección de ellos mismos también, de ese conocimiento que tienen de sí mismos, pero que lo están viendo, lo están poniendo afuera porque genera X cantidad de emociones intensas, ya sea mucha ansiedad, la gran responsabilidad que implica el crecimiento y el dolor, ¿sí?, también dejar posturas infantiles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Quisiera, Joaquín, por ahí andas, porque creo que no te veo. Joaquín, hola. Aquí estoy, aquí estoy. Ok, creo que es el momento de hacer una pausa. No sé si hay algunas Vamos a ver. preguntas. No hay preguntas en este momento. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera aprovechar en este momento? Vamos a ver si, vamos a dar unos segundos a ver si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta. Pregunta, comentario. Vamos a dar esa oportunidad ahorita antes de pasar al siguiente tema. Sí, mira, ya empezaron a llegar algunas preguntas, entonces vamos a empezar. Carlos nos pregunta, ¿qué elementos arquetípicos podrían aparecer en la transferencia? Espérame. Ahí voy. Es que ya no le puse atención. Ya, perdón. Otra vez. ¿Qué Repite. elementos
¿Qué elementos arquetípicos podrían aparecer en la transferencia? Ok. Esta es una muy excelente pregunta. Evidentemente la voy a tener que contestar de una manera muy somera porque es un gran tema. Jung habla efectivamente de los arquetipos. La estructura de la psique la divide, y lo digo brevemente, él como ve la estructura de la psique, habla de la conciencia, en donde el ego es vamos a decir, el director de orquesta de la conciencia, para después pasar a lo que es el mundo del inconsciente. Y el inconsciente lo divide en el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Y aquí es en donde empieza a haber esta bifurcación, ¿sí? Y esta separación con Freud. Jung nos habla de que en el inconsciente colectivo existen, o sea, radican, ¿sí?, los arquetipos. Estos arquetipos son patrones de comportamiento que pertenecen a todo el universo, a todos nosotros nos pertenece, o sea, todos eh, somos partícipes de ese inconsciente colectivo. O sea, estos patrones universales, ya sea de pensamiento, de conducta, etcétera, están ahí. Los arquetipos, nos dice Jung, que tienen dos cualidades, ¿sí? O pueden ser sumamente atractivos o pueden ser muy destructivos y muy amenazadores. Cuando hablamos de emociones arquetípicas, o sea, lo que Jung habla es de el arquetipo nunca lo vamos a poder conocer, son estos patrones que pueden tener infinidad de interpretaciones, pero no los vamos a poder llegar a conocer, no tenemos acceso a ese inconsciente colectivo. ¿Cómo es que podemos inferir que existes? A través de las imágenes arquetípicas y de las emociones arquetípicas. Entonces, ¿qué sucede a nivel de la transferencia cuando hablamos de que existe una transferencia arquetípica? Estaríamos hablando de que hay una intensidad más allá que lo que iba a decir normalmente, pero no puedo decir eso porque qué es normal y qué no es normal, pero cuando son sumamente intensas y que el paciente no puede poder ver, el juicio de realidad se ve nublado. O sea, lo va a ver, por ejemplo, esto cuando hablaba yo, por ejemplo, de que los pacientes en alguna ocasión nos ven como dioses. Verdaderamente el paciente cree que el terapeuta lo sabe todo. Y esto va más allá de una imagen parental, sino sabe el paciente. Y no estamos hablando aquí de psicosis, aunque en la psicosis es mucho más evidente que se pueden entrar a estos mundos porque el ego es muy, muy lábil, muy débil. Y entonces podemos empezar se puede acceder a estas emociones arquetípicas. Pero cuando la transferencia se vuelve demasiado intensa y hay poca posibilidad de entrar a manejarlo, o sea, el paciente asume que yo sé absolutamente todo de él y que él no sabe de sí mismo, por ejemplo. O la inversa, que yo quiero dañarlo, que yo no lo quiero, que lo estoy agrediendo. Eh, Me viene a la mente, y no sé si con este ejemplo pueda pueda dar una explicación un poquito más amplia. En una ocasión, una paciente me viene y me reporta un sueño, en donde en una en una primera parte del sueño estoy yo con ella en el consultorio, y en lugar de estar yo sentada en mi sillón, estoy junto con ella. Yo tengo un sillón y tengo un love seat para que se siente el paciente. Yo no utilizo el diván, y en el sueño me reporta que yo estoy junto a ella, no estoy en mi silla, y ella me está agarrando la mano y me está diciendo, ella tenía el historial de haber tenido un familiar con un brote psicótico importante, me está tomando la mano y me dice: no te preocupes, yo te voy a ayudar a que me ayudes a trabajar el proceso, o sea, todo lo que me está pasando con mi hermana, tú no te preocupes. Bueno, pasa esa imagen, estoy
yo en mi silla, ella en su lugar, y empieza a verme, o sea, la estoy viendo, me convierto en una cobra, en donde mis ojos son como unos espirales que la quiero yo de alguna manera como hipnotizar, como inducir para someterla. Ujú. Aquí, y no estamos hablando de una paciente psicótica bajo ninguna circunstancia, pero aquí, y lo estuvimos trabajando durante muchísimo tiempo, había estas dos fases, estos dos extremos. Podemos hablar de que eran imágenes arquetípicas. Por un lado, ella me está protegiendo a mí. Yo soy débil y me va a proteger de todo lo que a ella le sucede, de todo su mundo inconsciente, pero luego se transforma en donde yo la voy a devorar, yo me la voy a comer. Esto tuvo que trabajarse durante muchos años para que ella pudiera integrar la posibilidad de que yo estuviera ahí y pudiera trabajar al par, o sea, a la par que ella. Entonces, no sé si con esto podría quedar contestada la pregunta, pero es un tema mucho más complejo de lo que se los estoy planteando. Gracias. Nos preguntan, Adriana, ¿la transferencia se da desde el primer contacto o tiene que pasar tiempo? Excelente pregunta. Se da desde el primer contacto, pero estamos hablando desde el primer contacto o telefónico o de correo o del WhatsApp en estos ahora últimamente. Desde ahí ya se empieza a dar esa transferencia. Es muy inconsciente, evidentemente es inconsciente, pero desde ahí empieza, o sea, parte desde el día cero. Cuando hay contratransferencia, ¿cómo sería la mejor manera de abordarla? Pregunta Guadalupe. Ok. Igual creo que es una de las grandes preguntas. Creo que la contratransferencia, y ahorita vamos a entrar en ese tema, la contratransferencia lo que tenemos que hacer es hacer conciencia de estar conscientes de lo que está sucediendo con nosotros mismos. La mejor manera es estar en un proceso analítico, en un proceso psicoterapéutico y tener supervisión. Esas son las formas con las que yo voy a poder, en el momento en que yo vengo y vierto lo que a mí se me está dificultando con mi paciente, ahí es en donde voy a poder trabajar lo que es mi contratransferencia. No la voy a trabajar con mi paciente, la voy a trabajar fuera del consultorio. Ok. Y, por ejemplo, en la posmodernidad, donde todo está a un clic, ¿cómo hacer psicoterapia cuando necesitamos tiempo? Sí. Excelente pregunta también, porque sí, creo que efectivamente estamos en un mundo en donde todo tiene que ser rápido. Tenemos ya no nada más los analgésicos que nos quitan los dolores y no sabemos ni de dónde vienen, sino además nos los quita rápido. Cada vez tenemos el extra strength, el más fuerte y más fuerte y más rápido. Creo que es importante, no todo mundo va a pasar por un proceso psicodinámico, pero el que sí esté dispuesto sí requiere de compromiso, de esfuerzo y de paciencia. Sí. Okay. La otra pregunta es, creo que está relacionada a la antepasada. Dice, lo más recomendable cuando se da transferencia en el terapeuta es que lo trabaje en un grupo de supervisión en lugar de canalizar a un paciente o revelarle lo que el terapeuta no está sabiendo manejar en la sesión. A ver. Más bien yo creo que, o sea, no entiendo que es más recomendable, ¿no? Si hay transferencia es que lo trabaje el terapeuta en su grupo de supervisión, canalizar al paciente o revelarle lo que el terapeuta no está sabiendo manejar. Ok, Creo que esa es la... Creo que son varios puntos aquí, pero creo que son muy buenos puntos. Espero que lo esté comprendiendo. Primero, cómo se maneja cómo se maneja la transferencia. A veces, si estamos hablando de transferencia y no de contratransferencia, la transferencia en ocasiones es tan intensa que vale la pena referir al paciente. Ya sea, ¿sí? Por una cuestión positiva, como por ejemplo un enamoramiento, el paciente, ya sea que el paciente se enamoró del analista o el analista
se enamoró, que esto es la contratransferencia, pero si el paciente tiene una transferencia de amor, que eso es lo que le llaman la transferencia de amor, y no se está pudiendo trabajar, es muy recomendable referir al paciente. Y ahí se le dice, creo que no estamos pudiendo trabajar con esta cuestión, está siendo muy compleja para ti. Lo recomendable es que vayas y lo trabajes con alguien más, te puedo referir con alguien más. Eso en cuanto a la transferencia que no se está pudiendo trabajar. Cuando es la transferencia positiva. Cuando es transferencia negativa, a veces el mismo terapeuta, si la transferencia negativa se empieza a construir y no se maneja, y no se entiende de dónde está viniendo y por qué está viniendo y qué es lo que está pasando, puede suceder una de dos, que el paciente se va, que esto sucede con mucha frecuencia, el paciente aborta el proceso, o el que se queda y continúa esta cuestión en donde no hay posibilidad de avance y cada vez se va resquebrajando mucho más el contenedor analítico. Ahí también es recomendable el poder transferir al paciente, referirlo y decirle, creo que no podemos seguir trabajando. Sí, cuando es... Ya nos aclaró, Gabriela, es que dice que ella se estaba basando en el ejemplo que pusiste, de que te canalizaron a un paciente por lo que se estaba divorciando. Entonces, ella se estaba basando en ese ejemplo como Okay, como para claro, saber si eso okay. es recomendable hacer, así de, ay, como me estoy divorciando, te refiero con otra No, persona. no, 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 yo creo que en este momento, yo creo que se tendría que manejar, bueno, estas ya son formas distintas, yo lo manejaría como algo, estaría trabajándolo, no lo hago de un día para otro, lo hago con un tiempo para poderlo procesar y poderlo elaborar. Y lo que yo estoy sintiendo y lo que yo me está pasando con mi divorcio, yo lo manejo en mi proceso analítico. No lo hablo con el paciente. Mi paciente no es mi terapeuta, es mi paciente. No sé si con eso lo aclaro. Sí, dice que sí, gracias, gracias. Ya esas eran todas las preguntas, si quieres podemos continuar y hacemos otro bloque al final. Ok, correcto. Entonces, ay Dios mío, a ver, la contratransferencia, ahora sí, ok. Entonces, bueno, ¿cómo las vamos a definir a las contratransferencias? Son las reacciones del analista a los intensos afectos del paciente, que esto ya lo hemos estado trabajando. Entonces, lo que el analista siente durante la sesión va a poder develar importantes claves para comprender la comunicación esquiva del paciente. O sea, ¿qué es lo que pasa? Esto, y no es que sea mágico, no es que estemos hablando de ciencia oculta, sino lo que podemos entender es que además, o sea, hay diferentes niveles de comunicación entre el paciente y el analista. Entonces, tenemos una comunicación de consciente a consciente, ¿sí? Que sabemos lo que él me dice, lo que yo le digo, y está claro, es de conciencia a conciencia, pero hay muchas otras comunicaciones de inconsciente a consciente, de consciente, etcétera. Pero también hay una comunicación que es de inconsciente a inconsciente. Entonces, muchas veces el paciente me va a inducir, ¿sí? A que yo sienta algo que para mí es completamente ajeno, que creo que de veras no va conmigo, pero lo siento y siento algo muy intenso. Entonces me tengo que preguntar, ¿de dónde viene esto? ¿Esto es mío? ¿O esto es algo que me está induciendo mi paciente? Para que yo sienta lo que le está sintiendo, porque es la mejor manera de poderme comunicar lo que está sintiendo, porque no lo ha podido poner en palabras. Entonces, a lo mejor se siente sumamente impotente. En muchas ocasiones eso nos pasa. Estoy enfrente de un paciente y digo, no sé nada, no entiendo nada, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué me paga el paciente si ni siquiera estoy entendiendo lo que está pasando? Y normalmente no me pasa eso. Si eso me pasara normalmente, porque eso me acaba de pasar con una chica que estaba supervisando, que me decía, Lilian, esto es mío, esto es absolutamente mío porque me siento mal con todos mis pacientes que soy un fiasco. Entonces, eso ya es de ella. Sabemos que esa contratransferencia es de ella, no, aunque pueda tener elementos del paciente. Entonces, me va a dar una pauta muy importante de cómo se está sintiendo devaluado el paciente. No se lo devuelvo yo,
sino únicamente lo sostengo, lo mantengo y trato de entender qué está pasando. Y en la medida en que este proceso se va dando, voy a intentar empezar a ponerle nombre o que le ponga nombre a lo que siente. Y pueda entonces verbalizarlo y no necesariamente tratar de inducir al terapeuta a que lo sienta. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos qué pasa, cómo me siento en la sesión con mi paciente. No lo voy a estar haciendo durante la sesión, porque entonces me estoy fijando más en mí que en mi paciente. Pero yo cuando salgo de la sesión y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo me sentí? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando yo hice esta intervención y cómo me sentí? Eso me da muchas pautas de qué me está pasando a mí en relación a mi paciente y qué le está pasando a mi paciente. ¿Sí? Para mí, una de las maravillosas y hermosas y riquísimas herramientas que tengo para poder trabajar en supervisión es la contratransferencia. Es la transferencia, qué pasa a nivel de la transferencia y qué pasa a nivel de la contratransferencia. ¿Sí? Otro punto importante aquí es la psicología del analista no solo se va a encontrar al frente en el espacio analítico, ¿sí? ¿Sí? O sea, eso de intentar, Jung lo llamó las manos limpias, ¿sí? No, o sea, voy a intentar entrar con las manos limpias. Manos limpias es lo más higiénico posible, sino además tengo que tener un sentido de receptividad, cómo se ve afectado el paciente. O sea, soy el elemento de trabajo. Yo soy, ¿sí? La relación es lo que es la cura, aunque la cura la digamos muy entre comillas. ¿Ok? Las propias heridas del analista previamente analizadas, y esto lo debería de haber subrayado y con negritas, previamente analizadas, va a ser lo que le va a permitir, ¿sí?, al analista acompañar al paciente en su sufrimiento. Ojo, esto que decíamos anteriormente, no quiere decir que, como él está sintiendo lo que yo estoy sintiendo, no, sino yo sé qué significa entrar a esos mundos internos en donde hay mucho dolor, hay muchas emociones muy intensas, hay muchas pérdidas, hay muchos duelos irresueltos. Sé qué significa entrar en ese proceso de gran dolor, porque en muchas ocasiones es muy doloroso. Después se vuelve muy reconfortante y llena de fortaleza. Pero si yo pude entrar en ese mundo oscuro, ¿sí? Jung le dice el viaje a la nequia, al inframundo, es como entrar a un inframundo, puedo acompañar a mi paciente, ¿sí? Aquí Jung nos dice, la personalidad del analista es uno de los principales factores en la cura. El mundo interno del analista, y esto lo dice Samuels, es un jungiano, un neo-jungiano, dice el mundo interno, y él dice, parafraseando a Freud, dice, el mundo interno del analista es la vía regia hacia la vida interna del paciente. O sea, si yo pude haber entrado en este proceso, de alguna manera conozco esos caminos y cuando veo a mi paciente que está entrando en esos caminos, puedo entender, puedo acompañar, ¿sí? Si ven, aquí tienen la imagen del curandero herido y lo pongo porque tiene mucho que ver con el proceso de ser analista. Este es el dios, es un semidios, Asclepios, que se refiere a él como el curandero herido, ¿sí? El médico herido le llamaban, o el curandero herido. Y lo tomo como esta imagen arquetípica, como Jung nos lo plantea, para poder entender un poco cuáles son esos aspectos, ¿sí?,
de la imagen arquetípica, de esta imagen, ¿sí?, que nos puede brindar ciertos aspectos que nos den la posibilidad de tener como un mapeo de qué pasa adentro de nosotros. Jung estudió mucho la mitología y tomó mucho a los mitos griegos y a los dioses griegos, y creo yo que una de las características importantes de los dioses griegos es de que efectivamente son dioses, pero son como, tienen una especialidad, son especialistas en una sola cosa, ¿sí? O sea, es Zeus, por ejemplo, hablamos de la Grecia clásica, hablamos de los dioses del Monte Olimpos, ¿no? Y Zeus es el dios padre, ¿sí?, del Olimpo. Apolo, que ahorita vamos a entrar a ver Apolo es es el descendiente, es el hijo, uno de los hijos de Apolo, uno de los tantos hijos, perdón, Apolo es uno de los tantos hijos de Zeus, pero Apolo es como el que va a llevar la herencia, ¿sí?, de la luz, de la conciencia. Hablamos de que cuando aparece, ¿sí?, Zeus, aparece toda la parte del patriarcado, empieza a instaurar, el patriarcado se empieza a instaurar, la razón, ¿sí?, a diferencia de lo que es el matriarcado, aunque todavía está este entretejimiento, porque en el Olimpo habitan 6 dioses principales y 6 diosas principales, o sea, son 12, ¿sí?, como curiosamente, otra vez aquí vemos esto de los 12 apóstoles también, sí, o sea, hay como inclusive hasta ciertos números arquetípicos que podemos decir que se van repitiendo en la historia. Mitos de creación que se repiten en una y en otra cultura, que decimos, pero bueno, ¿cómo se prestaron, no se prestaron? O hay algo, hay una cultura, hay un inconsciente, que Freud primero empezó a hablar de un inconsciente arcaico, ¿sí?, aunque luego lo dejó y ya no quiso, ya no ahondó en ese tema, y Jung retoma eso del inconsciente arcaico y habla del inconsciente colectivo. Bueno, haciendo este breviario, mini absoluto resumen de lo que son las imágenes arquetípicas, tomamos al mito de Asclepio, que se veía en la Grecia clásica como el curandero herido. Y brevemente les hago la historia de quién es y por qué se le dice el curandero herido, ¿sí? Apolo, ¿sí?, y Corónide. Apolo tiene relaciones con una mortal, Apolo es el dios, Corónide es una mortal, la seduce, Apolo, la deja embarazada y la abandona. Que esto es muy común que pase con los dioses. Zeus tiene relaciones con cualquier cantidad de diosas, de semidiosas, de mortales, etc. Y Apolo, aunque la abandona, la manda a vigilar, ¿sí? Corónide, pues, como se ve abandonada, ¿sí?, empieza a tener relaciones con otro X, ¿sí? La cachan, Apolo la mata y la avienta a la hoguera. Y Apolo, cuando se da cuenta que está en la hoguera y va a morir, Apolo saca a Asclepio del vientre de su madre y ella muere. Entonces, lo que hace es arrebatar al niño de la madre muerta, ¿sí? Y es el nacimiento en la muerte. Y aquí empezamos a ver la herida. Andrea Green, ¿sí?, un psicoanalista francés, habla de la madre muerta, que no necesariamente tiene que ser la madre, o sea, la madre muerta, sino en muchas ocasiones el hijo tiene a la madre ahí, pero es como que si estuviera muerta. Y eso genera y crea una herida muy profunda en la persona. Y aquí vemos en la Grecia clásica cómo este mito, ¿sí?, nos puede hablar sobre la gran herida que sufre este semidios. Es rescatado por Apolo, lo lleva con Quirón, ¿sí?, que es un centauro, para que lo instruya en el arte de la sanación. Este tiene el don de resucitar a los muertos, ¿ok? Zeus, que es el dios padre, el dios todopoderoso,
se enfurece porque además dice, se va a desequilibrar el mundo del inframundo, o sea, van a haber más vivos que muertos en el inframundo y esto va a ser un desequilibrio. Entonces esto no puede seguir, pero además estaba teniendo un poder que él no quería que aceptar que lo tuviera, por lo tanto lo mata y lo convierte en una constelación. Apolo se venga de los que lo matan, evidentemente no del padre, que esto es, bueno, sería todo un tema del trabajo de la relación padre-hijo, qué es lo que sucede, o sea, Apolo continuamente se enoja, se enfurece de lo que hace el padre, pero es intocable el padre no lo deja. Y esto es un drama que con muchísimas ocasiones vemos en la actualidad en la relación padre-hijo. Bueno, entonces este es Asclepio, de aquí viene Asclepio y de aquí viene lo herido. Entonces aquí vemos una imagen de Asclepio, que es la serpiente, y él representa a la serpiente porque Artemisa, que es la hermana de Apolo, también lo instruye en el arte de la sanación. Y le da dos serpientes para que vea cuál puede ser venenosa y cuál puede curar. Y, eh, se da, o sea, él puede perfectamente discriminar cuál es la que sana y cuál es la que mata. Y Apolo dice, a quien hiere, también cura. Y esto es importante como Platón toma este concepto del farmacón, ¿sí? Lo que mata también cura, ¿sí? Y aquí podemos, y este es todo un tema en el que no puedo entrar, ni es el tiempo, ni es el momento, pero aquí podemos hablar de lo que pasa, por ejemplo, en el mundo de los adictos, ¿sí? Que en estos momentos se les sataniza la droga, pero más allá de que se les satanice, habría que entender cuál es la función que está teniendo la droga. Entonces es este farmacón que mata y que sana, ¿sí? Y es muy controvertido, pero es todo un tema muy apasionante. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Este es el centauro, ¿sí? No es Asclepio, es Aquiles, pero traté de encontrarme he tratado y no he encontrado una muy más clara del centauro, y esto es lo que yo quisiera, creo que es la más clara que les puedo dar. Entonces, aquí estamos hablando del centauro, que era el que instruía en la sanación. Entonces, tenemos a este curandero herido que sabemos de alguna manera que por alguno otro motivo estamos en esto, los que estamos en esto. No cualquiera le entra a ser terapeuta. Esta profesión es una profesión compleja, evidentemente no menosprecio ninguna otra profesión, pero es una profesión en la que continuamente tenemos que estar haciendo contacto con nosotros mismos y sobre todo con nuestras propias heridas. En la medida en que yo tengo trabajadas mis propias heridas, voy a poder ayudar y acompañar más al otro. No quiere decir que esto le va a ayudar o no, pero lo voy a poder más fácilmente acompañar. ¿Cuáles serían los aspectos sombreados? ¿Cuáles serían los aspectos que podrían llegar a interferir en la contratransferencia? ¿Sí? Y son las necesidades internas del analista que puedan entrar en juego. Aquí, mis necesidades pueden llegar a entrar en juego. Por ejemplo, si yo tengo una necesidad económica, tengo que tener mucho cuidado. ¿Cómo cobro? ¿Qué cobro? Recuerdo que en alguna ocasión un colega me decía, yo le cobro a mí, porque además esto es otra cosa, precisamente por esta cuestión solitaria donde no hay una regla de cuánto debes de cobrar, cuánto no se debe de cobrar. Es muy subjetivo las cuotas que tenemos que pagar. Esto es algo que no nos enseñan y que cuesta trabajo, pero recuerdo que en algún momento un colega me decía que él cobra según la pedrada. Y yo decía, a ver, explícame. Me decía, pues si es muy rico, le cobro mucho.
Y si es pobre, bueno, pues ya no le cobro tanto. Pero si es muy rico, le subo la cuota. Y desde mi punto de vista, creo que eso no debe de ser. O sea, yo tengo una cuota y puedo tener una cuota diferenciada, pero esta es mi cuota. Entonces, si es más rico, a mi paciente le cobro más. Es como que, o sea, es la consulta del médico. Si tengo, o sea, el médico cobra tanto. A veces hace concesiones, pero no es si es más rico y tiene mucho dinero, entonces le cobro mucho, o si no, no. Entonces, muchas veces son las necesidades que tiene el terapeuta y no necesariamente reales. O sea, ¿a qué me refiero? Son heridas internas en donde hay unas carencias que se están queriendo suplir con la cuestión económica, por ejemplo. Otro de los puntos que también tiene que ver con estas heridas no resueltas es el trabajo transferencial y contratransferencial va a activar, ¿sí? Cuestiones incestuosas, ¿sí? Porque la relación analítica es una relación muy especial, muy subgéneris, ¿sí? En donde estamos trabajando durante horas y horas por años, ¿sí? En una situación sumamente íntima. Entonces, los aspectos incestuosos pueden aparecer, ¿sí? Jung nos habla del incesto como la simbolización de la unión con uno mismo y con el otro. Entonces, muchas veces nos queremos volver amigos de nuestros pacientes. Ojo, y esto sucede con mucha frecuencia. Nuestros encuadres tendrían que estar muy claros y muy marcados. Podemos convertir al análisis en una problemática narcisista. Cuando yo estoy viendo, y ese es otro de los grandes errores, que mi contratransferencia está viendo, a ver, ¿y qué me está pasando a mí? ¿Qué me está sucediendo a mí? Porque qué barbaridad, porque el paciente, porque está dificilísimo, pero a mí lo que me mueve y a mí lo que me hace, bueno, esto nos habla de una problemática narcisista, en donde tengo que llevarlo a mi proceso analítico, porque si no, va a interferir en el proceso. Otro es el falso profeta, ¿sí? El que yo me crea que yo puedo prever lo que va a suceder. Cuando me dice mi paciente, bueno, ¿y qué hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y qué le digo? No, yo no sé qué va a pasar. En una ocasión, una paciente me decía, en donde se estaba construyendo una relación, una transferencia negativa, me decía, es que dime, ¿qué le digo a mi jefa? Y estábamos hablando de cómo poder escuchar su propia voz. Le digo, ¿y dónde está tu propia voz? ¿Qué está pasando con esa voz? Y entonces ella me interpreta como que ella tiene que ir a hablar con su jefa, cosa que yo nunca dije. Y a la siguiente sesión me dice, no está sirviendo para nada la terapia, para nada. Esto no sirve. Hablé con mi jefa, le pedí aumento y no me lo dio. Y yo decía, ok. Bueno, y se tuvo que hacer ese gran trabajo de empezar a ver que ella me puso en esa postura de que ella tenía que hablar. Además, me puso esas palabras en mí que yo no las tuve. Y entonces estuvimos trabajando continuamente en ello. Y evidentemente la necesidad de poder nos da un coto de poder ante nuestro paciente. Y tenemos que tener cuidado, porque además nos los confiere ese poder. Que al principio es importante que lo confiera, porque si no, tampoco puede haber una alianza terapéutica. Entonces esto se vuelve muy complejo, ¿sí? Tenemos esto que les decía yo hace unos momentos, en estas relaciones se forma una diada, en donde el paciente me adjudica el título de profeta o de mago o de todopoderoso y y el otro el de desvalido. Y el problema es que yo me lo crea. Esto es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque el paciente me va a llevar a que yo juegue el rol del mago o juegue el rol del profeta. Y ahí es en donde la ley de abstinencia y la regla de abstinencia entra en juego. Por otro lado, la sombra del analista siempre va a estar presente. Sí, tenemos sombra, tenemos aspectos sombreados, no los vamos a desaparecer. Podemos admitirla, la podemos trabajar, podemos aprender de ella o podemos esconderla. Y detrás
de este atuendo profesional, de esta, como yo le digo, la bata blanca, ¿sí? Correr el riesgo de que la sombra se convierta en una destructora. Más allá que ayudar al paciente, lo perjudico. Entre más nos esforzamos en ayudar a los otros, más corremos el riesgo de actuar nuestra sombra y convertirla en una sed de poder. ¿Sí? Esa es la sombra, pero también tenemos los aspectos protectores, ¿sí? ¿Y cuáles son esos aspectos? Evidentemente el autoconocimiento, de esto de que continuamente he estado hablando, el estar en un proceso analítico, el terapeuta, y entre más contacto tenga yo con mis objetos internos, más conciencia voy a tener de cómo actúo, ¿sí? Obviamente la observación de las propias fantasías y qué tan comunes son en mí o si son realmente ajenas. Esto que les decía es del paciente, es mío, de dónde viene. Otro aspecto que me va a proteger, ¿sí? Es observar el tipo de intervenciones que yo hago, ¿sí? ¿Cómo las hago? ¿Desde dónde estoy interviniendo? ¿Y por qué la estoy haciendo la intervención en ese momento y no en otro? Entonces, de lo que estamos hablando es de un continuo estar consciente de qué hago y por qué lo hago. Otro punto importante sería permitirme ser usado por mi paciente. Esto de lo que hemos hablado anteriormente. Y la capacidad de ser herido. Además de que yo tengo, o sea, de que el paciente me puede herir y que yo tenga la suficiente fortaleza para tolerar ser herido y yo sanar mi herida fuera del contexto analítico. Y para terminar, quisiera leerles un breve párrafo, una cita de Jung que dice: en ningún proceso analítico somos capaces de conocer en su totalidad el mundo del inconsciente. El analista debe indefinidamente aprender y no olvidar que cada caso trae consigo una nueva problemática y por consiguiente activará en él aspectos inconscientes que nunca antes habían sido activados. Y con esto cierro este espacio. Espero que haya aclarado algunas dudas, que haya abierto otros cuestionamientos. Creo que este es un tema vastísimo, muy complejo, pero muy apasionante. Les agradezco a todos ustedes su presencia. Joaquín, gracias por permitirme en este espacio, a mí también. Y les dejo abierto el micrófono a ustedes si hay comentarios, preguntas. Adelante, Joaquín. No, gracias a ti, Lilian. Sí, sí las hay. Mira, si quieres podemos empezar. Sí. Carlos nos pregunta, dice, siguiendo a Jung, si la personalidad del analista es uno de los principales factores de la cura, ¿cómo permitirnos ser nosotros mismos como personas y a la vez, técnicamente, apropiados como analistas? En otras palabras, para evitar el riesgo de imitar a nuestro propio analista o autores paradigmáticos. ¡Wow! Claro. Es la tarea de toda una vida. Yo creo que es uno de los procesos, lo vamos haciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la experiencia. Es cierto, vamos modelando a nuestros propios analistas, a nuestros propios terapeutas. Yo le cobro a mis pacientes como me cobraba mi analista, o sea, tan claro como eso. En muchísimas ocasiones me vi, mientras yo estaba en mi proceso analítico, me veía, y aún ahora, porque ya está como internalizado la imagen de mi analista, me veía yo haciéndole preguntas igual como me las hacía mi analista. Y yo decía, no soy mi analista, soy yo. Bueno, pues sí, soy yo, ¿sí? Porque ya no es la voz de él. Pero es cierto, esto es un proceso que vamos elaborando. Jung decía, aunque no creo que lo creía del todo, honestamente, que decía, pobres de los jungianos. Uno tiene que ser uno mismo. Y no me sigan, pobrecitos. Yo soy Jung, pero pobrecitos de los jungianos. Pero bueno, hubo una escuela junguiana, hay escuelas junguianas, entonces es cierto, es una de las tareas más difíciles para poder ir encontrando cada uno de nosotros como analistas nuestras propias voces. Cómo ser nosotros
y no interferir en el proceso del paciente. Entre más soy yo y entre más conozco el encuadre en el que estoy inmerso, es ahí donde creo yo que voy a poder ayudar más a mi paciente. El encuadre no nada más ayuda a mi paciente, el encuadre me ayuda a mí también. Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, ¿quién es? Dafna nos dice que nada más si pudieras aclarar eso, porque no acabo de entender esta parte de la relación económica con necesidades no resueltas del terapeuta. En algunas ocasiones, el paciente, vamos, bueno, hay pacientes que tienen vivieron unas carencias económicas importantes o creen que si el dinero va a brindar mucha más, va a cubrir ciertas carencias, ciertas heridas, o quieren lucrar con el otro. No quiere decir que no vamos a cobrar una cuota. Por eso yo digo, es importante saber cuánto quiero cobrar, qué es lo que tengo que cobrar. Esta es una labor sumamente compleja, por decir lo mínimo, y tenemos que cobrar nuestros honorarios. Pero en muchas ocasiones se lucra con el paciente porque se le cobra de más. Uh-huh. En ocasiones hay situaciones muy aberrantes, por decir lo mínimo, en donde yo he tenido colegas muy cercanos a donde le hacen cobros a los pacientes sin ni siquiera tener sesiones, vamos, así de fácil. Entonces, es muy importante esta cuestión, ¿sí? Porque se puede utilizar. O, por ejemplo, el paciente llega y les da una cantidad mayor y ellos la aceptan, pero el paciente está comprándolo en algún momento. Y él acepta o ella acepta ser comprado porque le es muy atractiva la suma o la cantidad de dinero que se le está dando. O regalos suntuosos, que de hecho los regalos son parte de la regla de la abstinencia, el no aceptar un regalo precisamente para que no se desvíe el objetivo del análisis. No sé si con esto lo aclaro. Bueno, ya nos dirá Dafna. Uh-huh. Carla pregunta, dice, ¿cómo es que tanto trabajo analítico no cura al paciente? ¿Qué hace entonces el proceso? No, el proceso, no es que, a ver, es que hablar de la cura quiere decir, la cura es un término utilizado por los médicos. La cura viene del modelo médico. Uh-huh. Evidentemente hay un bienestar, hay un conocimiento, hay una fortaleza, una fortaleza yoica que le permite entrar y salir de estos mundos. Hay la posibilidad de disfrutar lo que no se ha disfrutado, hay la posibilidad de sanar heridas. Esto es lo que sí hace el análisis. ¿Sí? No es la cura, no es la felicidad continua ni total. Esto de, es que ya yo voy a entrar a análisis y voy a ser completamente feliz, eso es una ilusión falsa. O sea, la felicidad se vive por momentos. La felicidad, o sea, ¿qué es la felicidad? Que eso es algo que sería un tema vastísimo en el que nos tendríamos que adentrar. La cuestión es que yo tenga la posibilidad y las herramientas para poder trabajar en relación a mis emociones, en relación a mis relaciones y poder tener un conocimiento de mí mismo que me dé la fortaleza para poder disfrutar, poder ser amado, poder amar y poder ser amado. La definición de Freud de salud es bellísima, es tener amor y trabajo. Amar a uno, o bueno, a alguien o a alguienes y amar el trabajo. Amor y trabajo. ¿Cuántos pacientes se ven interferidos por eso? Gracias. Claudia nos dice, oye, el deseo de llorar en el paciente por algo muy doloroso que el paciente está trabajando, ¿lo interpretas como temas que el terapeuta no ha trabajado en su propio proceso? ¿Cómo manejas esto?
Qué buena pregunta. Y yo les podría compartir algo que me sucedió particularmente con un paciente. En alguna ocasión me llegó a suceder, pero con este paciente en particular me sucedía. Y era eh, cuando no podía llorar. Estaba hablando de algo muy doloroso y no podía llorar. A mí se me salía una lágrima. Y yo decía, me tengo que calmar. Y llegó un momento en que dije, no, bueno, así pasó. No hablaba yo evidentemente, ni de mi lágrima. Probablemente lo veía él, no lo trabajé yo con él eso, pero lo fui trabajando yo afuera viendo que cada vez que él no podía llorar, lo hacía de alguna manera yo por él. En el momento en que él lloró, dejé yo de que salga la lágrima. No salía esto continuamente, pero cuando eran momentos muy difíciles. Ahora, en el caso de cuando el paciente llora y a mí se me sale una lágrima, es muy válido. ¿Sí? Somos seres humanos, pasa. No me voy a soltar a llorar con mi paciente y voy a agarrar el Kleenex y voy a hacer el moco que se me va a salir. No, pero si yo se me salen las lágrimas por el dolor del paciente, ese soy yo. Ahora, poder hablar de ello, si eso lo amerita, también es importante. ¿Qué te pasó? ¿O qué percibiste? ¿O qué te sucedió cuando me viste a mí que derramé una lágrima? Eso pasa, claro que pasa. Que no nos asuste. Sentimos, somos seres que sentimos, somos seres humanos, vuelvo a repetirlo. Y la última pregunta va en relación a esto, también un poco del lado contrario. Entonces, ¿cuál es la línea entre ser alguien que escucha y cálido y llegar a que se te interprete como amigo? Claro, claro. Ese, Claro, y es importante porque esa es la regla de la abstinencia. O sea, yo puedo ser cercano emocionalmente, pero tengo un encuadre que no voy a ser su cuate ni voy a platicar. O sea, yo no platico con mi paciente. Yo hablo. Uy, qué cosa tan horrible. Yo no platico con mi paciente. Yo trabajo con mi paciente y eso es muy distinto. Y él, o sea, por eso no le ofrezco un café, por eso no es el apapacho y hola, ¿cómo estás? Y no, venimos a hacer un trabajo serio y profundo, en donde yo soy cercana emocionalmente contigo, no soy tu amigo, no soy tu papá, no soy tu mamá. No se lo verbalizo, pero lo actúo. Hay una gran diferencia en ello. No hablo de cosas intrascendentes. Cuando el paciente empieza, ay, no, porque, bueno, empieza a hablar aparentemente de algo intrascendente, cuando yo considero que creo que es intrascendente, le digo, ¿y esto qué crees que esté teniendo que ver con tus emociones? ¿O qué pasa? ¿O qué tiene que ver contigo? O cuando me empieza a hablar del chisme político, por ejemplo. O sea, por ejemplo, otro caso en donde tenía yo un paciente que sabía muchísimo y estaba muy metido en la política y bueno, pues para mí era apasionante saber y me moría de ganas y de curiosidad. Entonces, cuando empezaba a hablarme de algo de política, yo decía, que yo quiero saber, pero decía, tengo que parar porque esto no es mi curiosidad la que vamos a saciar aquí, es por qué está hablando de esto. Y entonces lo parábamos y trabajábamos lo que teníamos que trabajar. Me moría de ganas de saber qué estaba pasando con X o con Y. Claro que era una curiosidad enorme la que tenía yo. No me aguantaba. ¿Sí? perfecto, pues mira, ya puras, bueno, ya son felicitaciones. Alguien nos pregunta, bueno, sí, ahora sí ya está terminada la presentación, como tuvo ajustes, yo creo que ya les podemos hacer llegar la presentación, como se los habíamos comentado, eh, a través del mismo sistema como les llega la invitación. Creo que nuestro equipo de comunicación les pueda llegar la presentación. Gracias a todos. Veo, Raquel Karchmer. Aquí, Raquel, tu comentario me lleva a algo. Recuerden, aquí terminamos este webinar, pero estamos el 21 de octubre comenzando un diplomado en salud mental con enfoque psicodinámico. Entonces, ese dura 10 meses, ese no dura 3 sesiones, ese dura 10 meses. Entonces, quienes quieran seguir en estos temas, bueno, estamos abiertos al diplomado y en enero estamos abriendo otra edición más de nuestra maestría en estudio de las adicciones, también con enfoque psicodinámico.
Entonces, gracias a todos por sus felicitaciones, que si se queda grabado, sí, el equipo de comunicaciones lo suele subir a nuestras redes sociales, entonces sí se graba, sí también pueden acceder a la presentación a través del equipo de comunicación de la UH. Y pues gracias a todos por las felicitaciones que nos ponen, gracias por estar aquí desde diferentes lugares de la República, entiendo hasta desde diferentes países. Con esto cerramos, estamos cerrando puntualmente. Ya vimos que es como parte del encuadre del que se habló en la primera sesión, esta puntualidad. Agradecerles a todos su consistencia, su participación. Y bueno, esperamos seguir contando con ustedes en las demás actividades del departamento. Así que gracias a ti, Raquel, excelente. Gracias, Lilian, por estar aquí, por habernos dedicado estas horas en estos 3 temas muy profundos, como tú dices, que no pudimos llegar, pero dimos el inicio, dimos una pauta muy importante, abordamos temas que a todo mundo interesan. Entonces, pues, no me resta más. A todos los que nos están poniendo gracias y felicitaciones, pues también gracias a todos Gracias ustedes. gracias a todos por su participación, por sus preguntas y aquí estaremos de nuevo. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego a todos y Hasta gracias. luego a todos, cuídense, bye. Bye bye.